Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo dentro de un baño, en el intermedio del trabajo. Aún rogando, él nunca me perdonó. Destruí a mi familia y, hoy, vivo sola y psicológicamente destruida. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Renata, tengo 43 años y durante mucho tiempo pensé que tenía todo lo que necesitaba. Conocí a Rafael cuando tenía 20 años, cuando aún estudiaba pedagogía y él era técnico en informática recién graduado. Rafael siempre tuvo esa manera tranquila, serena, que aportaba una seguridad silenciosa. Él era 6 años mayor y ya había pasado por algunas dificultades en la vida, lo que me hizo admirarlo aún más. En menos de 2 años nos casamos. Trabajaba mucho, a veces más de 58 horas a la semana, pero nunca dejaba de preparar el desayuno los domingos. Me desperté antes que los demás, calenté pan en la plancha, freí huevos y dejé que el olor llenara la casa. Así dijo te amo. Tuvimos 5 hijos juntos, 3 niñas y 2 niños. No fue fácil, especialmente al principio, cuando se contaba el dinero y había poca energía. Pero Rafael nunca se quejó. Cambiaba pañales, lavaba platos, inventaba juegos educativos cuando estaba exhausto. Me hizo sentir vista, incluso cuando había dejado de mirarme en el espejo. La maternidad me tragó y él la sostuvo con una fuerza que, hoy, reconozco como sobrehumana. Cuando lloraba escondida en el baño, tratando de lidiar con los cólicos del bebé, las noches de insomnio y los pañales que explotaban, él simplemente me abrazaba y me decía, «Eres más fuerte de lo que piensas». Nuestro matrimonio tuvo sus momentos de tensión, como cualquier otro. A veces nos peleábamos por alguna tontería, una toalla mojada en la cama, un plato olvidado en el fregadero. Pero siempre encontraba la manera de terminar la discusión con una sonrisa tonta y una sincera disculpa. Me llamó mi mocoso incluso cuando estaba al borde de una crisis nerviosa. Nunca me levantó la voz, nunca me faltó el respeto, ni siquiera los días en que yo, frustrado y cansado, era duro con él. Y eso es lo que creía. Si sobrevivíamos la infancia de nuestros hijos, podríamos superar cualquier cosa. A los ojos de todos éramos la pareja ideal. Mis padres amaban a Rafael. Mis amigos dijeron que me había ganado el premio gordo. Y durante mucho tiempo yo también lo creí. Creía que nuestro amor era prueba del tiempo, de la rutina y hasta de los fracasos humanos. No era un hombre de gestos grandiosos, pero demostraba amor en las pequeñas cosas, en la nota pegada en el frigorífico, en la manta que me sacaron de madrugada, en el almuerzo que me prepararon antes de irme con los niños. Y eso, de alguna manera, me hizo olvidar cuánto necesitaba recordar también quién era yo fuera de ese rol de esposa y madre. Pero, a medida que pasaron los años y los niños crecieron, algo empezó a callarse dentro de mí. No fue su culpa. Fue como si, de repente, el espejo reflejara a una mujer que apenas reconocía. Me había dedicado por completo a esa familia, y aún con todo el amor involucrado, algo en mí me extrañaba, a mí. Rafael, atento como siempre, notó mis cambios de humor. Me hacía preguntas, intentaba acercarme, me proponía viajes que yo siempre rechazaba porque estaba cansada. Pero, en el fondo, lo que no estaba diciendo es que el cansancio no era físico, era existencial. Aún así, nunca se me pasó por la cabeza dejar ese hogar. Rafael era mi refugio seguro. Nuestro hogar era estable, amoroso, incluso envidiado por muchos. Los niños crecían sanos, y a pesar de todas las dificultades económicas de criar a 5 hijos, nunca hubo falta de dignidad. Pero mientras sonreían las fotos familiares, algo dentro de mí comenzó a preguntarse, ¿esto es todo? ¿Esto es todo por el resto de mi vida? Ignoré estas preguntas tanto como pude. Pero se hicieron más ruidosos, más insistentes. Hasta el día en que el silencio interior se volvió más fuerte que cualquier palabra dicha fuera. Las amistades que hice en el trabajo, que al principio parecían empoderadoras, pronto resultaron ser máscaras de frustraciones que no podía ver. Eran mujeres más jóvenes, solteras, que romantizaban una libertad que yo no conocía, pero que empezaba a envidiar. Eres hermosa, Renata. Te estás desperdiciando con un hombre que ni siquiera publica una foto contigo. Este tipo de comentarios comenzaron a martillear en mi cabeza con más fuerza que las silenciosas palabras de amor que Rafael todavía intentaba ofrecerme. Yo, cegado por la necesidad de ser validado, comencé a creer. Ver a Rafael como un peso, no como un pilar. Fue en ese momento de crisis interna que me acerqué a Cayo. Tenía 42 años, era atlético, confiado y de lengua afilada.
El tipo de hombre que sabía exactamente qué decir para inflar el ego de una mujer necesitada. Empezamos a intercambiar mensajes inocentes. Luego vinieron los elogios, los toques sutiles, las miradas largas. Sabía que estaba mal. Mi cuerpo tembló cuando me acerqué a él, pero no era miedo, era emoción. La adrenalina de ser deseado por alguien nuevo. Y eso, por vergonzoso que sea admitirlo, era adictivo. El día que todo cambió empezó como cualquier otro. Algún descanso, una conversación más acalorada de lo que debería haber sido, un baño vacío al final del pasillo. Podría haber dicho que no. Podría haberme ido, volver a mi escritorio, ignorar el fuego que ardía dentro de mí. Pero no lo dije. Y en ese baño frío, sin amor, sin cariño, sin historia, traicioné al hombre que más me amaba en esta vida. Dejé que Cayo me llevara como si fuera cualquier otra persona. Y en ese momento ni siquiera pensé en Rafael, ni en mis hijos. Pensé en mí mismo. Solo en mí. Días después me envió el vídeo. Sí, lo grabó. Sin decírmelo, sin preguntar, sin siquiera considerar el daño que podría causar. Al principio estaba en shock. Después pensé que era solo para recordar. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que había algo podrido detrás de ese gesto. Y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, Rafael ya lo sabía. No sé cómo lo vio. No sé si fue por casualidad, o si Cayo lo envió con la intención de destruirlo. Pero lo que sí sé es que, en ese momento, algo dentro de mi marido murió. Y nunca volvió. La confirmación de lo que ya sospechaba llegó como una bala. Rafael siempre fue intuitivo y tal vez ya había sentido mi retraimiento, las excusas tontas, las sonrisas mecánicas. Pero ver la traición con mis propios ojos, eso fue cruel. Se quedó helado. Y en ese congelamiento, me di cuenta del tamaño del hoyo que había cavado. Ya no era mi Rafael. Sus ojos se quedaron en blanco, como si hubiera borrado todos los buenos recuerdos de nuestros 21 años juntos. Y de hecho, eso es lo que hice. Esa traición de 5 meses, que comenzó en el baño y se prolongó a través de automóviles, moteles de carretera, mensajes eliminados y excusas poco convincentes, fue la mayor destrucción que he causado en mi vida. Pensé que estaba experimentando algo nuevo, emocionante y liberador. Pero lo que hice fue entregarme a alguien que simplemente me estaba usando como salida. Y en el proceso, destruí a la única persona que alguna vez me amó de verdad. Cayo dijo que yo era más que un ama de casa, pero lo que realmente quería era transformarme en una versión distorsionada de mí mismo. Y me fui. Era un martes cualquiera. Preparé la cena, serví arroz, carne guisada y una ensalada sencilla, como siempre. Rafael llegó cansado, como siempre, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. Se quedó en silencio, pero no del modo habitual. Era un silencio cargado y sofocante. Los niños comieron rápido, intercambiaron algunas palabras y luego se fueron de la mesa uno a uno, diciendo que iban a estudiar o a darse una ducha. Fue solo entonces, cuando estaba a solas con él en la cocina, recogiendo los platos, que Rafael se acercó lentamente. Dejó su celular sobre la mesa y dijo con una frialdad que nunca había escuchado: ¿Quieres verlo o quieres que te lo describa? Todavía no entiendo. Parecía confundida, con la mano mojada con detergente. Fue entonces cuando presionó reproducir. Comenzó la imagen borrosa. Vi mi propia cara. Tengo los pantalones bajados, las bragas bajadas hasta el muslo, mi cuerpo presionado contra la pared sucia de un baño compartido. El sonido de mis gemidos ahogados, la risa cínica de Cayo y el ruido del baño resonando de fondo. El baño estaba asqueroso, piso sucio, papeles tirados al suelo, espejo roto. Y ahí estaba yo, entregándome en un lugar donde ni siquiera existía la dignidad. La escena duró algunos minutos, pero ardió como ácido en mi piel. Peor que ver la escena proyectada allí, en la pantalla de un celular, era recordar lo que pasó después. No tuve tiempo de recomponerme. Me limpié apresuradamente con papel higiénico sucio y áspero, me puse las bragas aún mojadas y regresé a mi puesto de trabajo. Seguí atendiendo a los clientes, con el olor del sexo impregnado en la piel, sintiendo los fluidos y mi ropa interior pegada entre las piernas. Caminé por la oficina como si nada hubiera pasado, me temblaban las piernas y el corazón latía como un tambor. La sensación de poder que Cayo me dio en ese momento enmascaró por completo lo degradante que era en realidad. Mi marido leyó todo esto en los mensajes que le envié informándole de todo a mi amante. Rafael me miró con ojos llorosos. ¿Crees que esto es amor? ¿Crees que esto vale más que todo lo que hemos construido?, preguntó.
Intenté defenderme, murmuré algo, pero él simplemente me dio la espalda. Antes de irse, cogió un vaso, lo apretó con fuerza y el vaso se rompió en su mano. Sangre manchando el suelo blanco de la cocina. Intenté correr tras él, pero ya estaba en el auto, dirigiéndose a la sala de emergencias con los dedos sangrando y el corazón roto. Ya no existía el hombre que hacía café los domingos. Solo hubo dolor. Horas más tarde, regresó con la mano vendada y el alma destrozada. Me miró como alguien que ve un enemigo dentro de su propia casa. Simplemente dijo, se acabó. Fue la palabra más corta y cortante que he escuchado en mi vida. En silencio, subió las escaleras, cogió una pequeña maleta y se fue a dormir a casa de su madre. La casa estaba fría, silenciosa, estéril. Los niños, que aún no conocían el vídeo, se dieron cuenta de algo. Al día siguiente todo fue diferente. Evitaban mirarme, hablaban en voz baja y uno de ellos ni siquiera quería comer en la misma mesa conmigo. El silencio ahora era colectivo. Y ensordecedor. Intenté, en los días siguientes, reconstruir algo. Pero ya no quedaba nada que reconstruir. Mis hijos se alejaron de mí como si fuera un extraño. No querían escuchar explicaciones, no querían excusas. Una de las chicas me gritó y dijo que tiré a nuestra familia a la basura por tener sexo en un baño sucio. Lloré, pedí perdón, me humillé. Pero nada ayudó. Porque la imagen mía en el vídeo no era solo un cuerpo engañoso, era un retrato de la mujer que perdieron. Y aunque traté de justificarme, el vídeo hablaba más que cualquier palabra que pudiera decir. Aún después de todo, aún con el caos dentro de mi casa, seguí con Cayo. Es vergonzoso decir esto, pero en mi cabeza retorcida, él era lo único que me quedaba. Mis hijos me odiaban. Rafael estaba muerto por dentro. Y Cayo. Cayo todavía me quería. En el fondo creía que eso era pasión. Ese hombre intenso e impredecible era la única chispa de vida que todavía me quedaba. Pero pronto el deseo se convirtió en posesión. Empezó a controlarme, a enojarse cuando yo tardaba en responder, a criticar mi cuerpo, mi ropa, mi cabello. Sus palabras fueron duras. Dijo que yo era vieja, que solo él me quería, que ningún otro hombre me miraría con deseo. Me aisló de los pocos amigos que quedaban, comenzó a revisar mis cosas, a revisar mi celular, a hacer bromas crueles frente a otras personas. Poco a poco comencé a encogerme. Ya no me sentía mujer, ni amante, ni nada. Yo era una muñeca que él podía moldear, criticar, borrar. La primera vez que me puso la mano encima fue porque se me cayó el móvil. Di un paso en falso, el aparato cayó al suelo y me empujó contra la pared con fuerza. Tuve un hematoma morado en el brazo durante casi 2 semanas. Dijo que en el trabajo tocó la puerta del auto. Nadie lo cuestionó. Pero Cayo se disculpó más tarde, tomó flores y dijo que estaba simplemente nervioso. Y yo creí. Porque quería desesperadamente que alguien todavía me quisiera, aunque fuera a expensas de mi dignidad. Cuando me di cuenta, estaba viviendo en un ciclo de abuso, emocional, psicológico y físico. Yo, que había sido esposa durante más de 20 años, ahora vivía como una amante escondida y herida, reducida a migajas. El punto de ruptura llegó cuando mi hija mediana, que estaba estudiando en el extranjero, llegó a casa durante el fin de semana. Ella notó las marcas, la mirada perdida y empezó a hacer preguntas. Cayo, al notar el malestar, intentó confrontarla. Y cuando ella respondió del mismo modo, él perdió el control. Levantó la voz, le apuntó con el dedo a la cara y amenazó con romper el celular que estaba usando para grabar la discusión. Fue entonces cuando Rafael apareció como un rayo. Entró de repente, con los ojos llenos de odio y atacó a Cayo sin pensarlo 2 veces. La furia acumulada estalló allí mismo, en la sala de la casa donde alguna vez fuimos felices. Rafael venció a Cayo con una fuerza que nunca imaginé que tuviera. No fue solo ira. Fue desesperación, frustración, dolor reprimido. Cuando todo terminó, Cayo apenas podía respirar. Llamamos a una ambulancia y en el hospital Rafael mintió diciendo que se había caído por las escaleras. Nadie lo dudó. Ni médicos ni enfermeras. Y después de ese día, Cayo desapareció. Desapareció del mapa. Nunca más me buscó, ni siquiera para vengarse. Era como si se hubiera evaporado. Y, por absurdo que parezca, fue en ese acto violento que Rafael salvó lo poco que quedaba de mí. Después de eso, me quedé solo. Más solo que nunca. Mis hijos aún estaban lejanos, Rafael era una sombra de lo que alguna vez fue, y yo
Yo estaba hecho un desastre. Pasé semanas reviviendo ese día, sintiendo vergüenza, miedo, alivio y culpa, todo al mismo tiempo. Me di cuenta de cuánto me sometí en busca de una validación que nunca fue el amor verdadero. Cambié una casa por una prisión emocional. Y solo me di cuenta del tamaño del abismo cuando ya estaba en el fondo. Sin luz. Sin objetivo. Y sin nadie alrededor. Los 2 años siguientes fueron los más tranquilos de mi vida. La casa que alguna vez fue ruidosa, llena de pasos, risas y discusiones entre hermanos, se convirtió en un campo minado de miradas frías y puertas cerradas. Mis hijos todavía vivían conmigo, algunos iban y venían de la universidad, otros ya estaban en sus propios apartamentos, pero evitaban conversaciones más profundas. Cumplieron con obligaciones básicas, pero me trataron como a una figura neutral, alguien que estuvo allí por casualidad. Ninguno de ellos me llamó mamá. Nadie me abrazó. Me convertí en un fantasma dentro de mi propia familia. Intenté acercarme. Prepararía sus platos favoritos, les preguntaría sobre su día y les ofrecería llevarlos al trabajo o a clase. Pero todo fue respondido con frialdad. Me veían como la mujer que destruyó el hogar, que manchó a su padre de vergüenza y sufrimiento. Y en cierto modo tenían razón. La culpa me consumía día tras día y, aunque deseaba desesperadamente el perdón, sabía que ya no tenía autoridad sobre ellos. Rafael, a pesar de ya no vivir con nosotros, aún mantenía contacto constante con sus hijos. Y eso dolió. Porque su figura permaneció intacta. El mío se derrumbó. Fue entonces que, un día, Rafael nos convocó a una reunión en su casa. Pensé que se trataba de cuestiones prácticas, tal vez algo relacionado con la herencia, la venta de algún activo, cualquier tema neutral. Pero lo que pasó allí fue el comienzo de algo que ni siquiera sabía que fuera posible todavía. Estábamos todos en la habitación, los 5 niños, él y yo. Cuando nuestro hijo mayor me llamó despreciable durante una discusión sobre dinero, Rafael golpeó la mesa y me interrumpió. Basta. Ella cometió un error, pero es tu madre. Y la tratarás con respeto. Punto. Esa frase fue como una ruptura en el hielo. Por primera vez en años, sentí que alguien me respaldaba. Y lo más inesperado, era él. Rafael, el hombre que destruí, fue quien exigió que me trataran con dignidad. La habitación quedó en silencio. Los niños se sintieron avergonzados, especialmente los 2 más pequeños. Nadie esperaba eso. Y yo, me derrumbé. Empecé a llorar delante de todos. No como una forma de manipulación, sino porque era el primer gesto de humanidad que recibía en mucho tiempo. Y en ese momento, aún sin decirme una palabra directa, Rafael reavivó una chispa de esperanza. A partir de ese día, las cosas empezaron a cambiar, lentamente, pero así fue. Uno de los chicos empezó a responderme con menos dureza. El más joven aceptó una vez más mis invitaciones a almorzar. Pequeños gestos, casi imperceptibles, pero para mí fueron grandes victorias. Comencé a reconstruir mi relación con ellos como quien cose una tela rasgada, puntada a puntada, con cuidado, con paciencia, con las manos manchadas de sangre. El gesto de Rafael no borró el pasado, pero dio un nuevo punto de partida. Y verlo hacer eso a pesar de que estaba herido, era como un espejo que mostraba todo lo que nunca pude hacer por él. Por paradójico que parezca, fue la firmeza de Rafael la que empezó a restaurar algo en mí. Ya no me amaba, eso estaba claro. Pero todavía tenía principios. A ella todavía le importaba el tipo de madre que yo sería de ahora en adelante. Y al exigirme respeto, no me estaba absolviendo, me estaba dando la oportunidad de cambiar. Para mostrar quién podría ser, incluso después de todo. Y esa fue una de las mayores demostraciones de fuerza que jamás haya visto. Porque perdonar es difícil, pero exigir respeto hacia quien te hace daño, eso requiere un tipo de grandeza que pocos poseen. Fue la nueva esposa de Rafael quien me tendió la primera mano real desde el colapso. ¿Ironía del destino? Tal vez. Pero fue ella, con su voz tranquila y su mirada sin prejuicios, quien me recomendó un terapeuta. Necesitas ayuda, Renata. No está bien. Estas palabras, dichas sin agresión, me golpearon más fuerte que cualquier insulto que escuché de mis hijos. Porque por primera vez alguien vio más allá de la traición, más allá de la vergüenza. Ella vio mi dolor. Y aunque ella era quien ocupaba el espacio que alguna vez fue mío, ella me ofreció empatía. Y acepté. En la primera sesión de terapia, me quedé sentado sin saber qué decir. El psicólogo, un hombre directo, no perdió el tiempo en bromas.
¿Tienes alguna idea de qué lo causó? No lloré. Solo negué con la cabeza. Me explicó, con precisión quirúrgica, que estaba atravesando una crisis de identidad, que me dejé moldear por voces externas, por colegas envidiosos, por un estándar de validación poco saludable. Dijo que descuidé mi esencia, que cambié años de historia por un momento de ilusión. Y escuchar eso dolió más que cualquier juicio externo. Porque ahora vi claramente. Con cada sesión, se desprendía una nueva capa de mí. Descubrí que mi vacío no empezó en el trabajo. Vino de antes, de una infancia sin cariño, de una juventud donde vivía según lo que los demás esperaban. Rafael llenó ese vacío durante muchos años, pero nunca supe lo que era amarme de verdad. Siempre fui lo que los demás necesitaban que fuera. Y cuando la casa quedó más vacía, todo se derrumbó. Caí en un ciclo autodestructivo, creyendo que merecía que me quisieran y me amaran. El terapeuta me mostró que Cayo no era la causa, sino solo el síntoma. El reflejo de mi propio abandono interior. Si no fuera por mi hija mediana, ya no estaría aquí. Aunque estaba herida, empezó a acompañarme a algunas sesiones. Me senté en silencio, escuché y a veces lloré. Y fue ella quien me tomó de la mano el día que le confesé, entre sollozos, que pensaba en suicidarme. Mamá, por favor, ya hemos perdido demasiado. Esas palabras fueron un momento decisivo. No porque me eximieran de culpa, sino porque demostraron que todavía había algo en mí que merecía vivir. Incluso si fuera para seguir disculpándose. Incluso si fuera solo para intentar ser alguien mejor que yo. La culpa, en estos momentos, ya no es una carga, es una prisión. Me sentí indigno de siquiera sonreír. No podía escuchar música, mirar fotos antiguas, ver vídeos de los cumpleaños de mis hijos sin derrumbarme. Comencé a tener ataques de pánico, dificultad para dormir y tuve que ser hospitalizada cuando me desmayé durante una reunión de trabajo. El diagnóstico fue claro, depresión grave y potencialmente mortal. Estuve semanas medicado, descansando, asistido por profesionales. Mis hijos no vinieron a visitarme al hospital. Y no los culpo. Porque sé que todavía estoy pagando por el daño. La mujer que era ha muerto. Y lo que quedó fue un caparazón que intentaba encontrar un propósito. Todavía estoy en terapia. Todavía tengo días en los que no me levanto de la cama. Pero también tengo momentos en los que puedo respirar sin odiarme. Empecé a escribir cartas a mis hijos, no para justificarme, sino para redimirme. Cada palabra es un intento de reconstrucción. Y aunque nunca lo lean, es mi forma de intentar limpiar las ruinas que dejé atrás. Porque al final lo único que quiero es que sepan que me arrepiento. Y que no todo error nace del mal. Algunos nacen de la desesperación. Después de meses de intentar reconstruir la relación con mis hijos y sobrevivir a las consecuencias de mi propia destrucción, decidí hacer algo que había evitado durante mucho tiempo, intentar recuperar a Rafael. Puede parecer absurdo, tal vez incluso patético, pero aún así lo amaba. Y ver que seguía adelante, dolido, pero de pie, me hizo querer al menos intentarlo. Empecé lentamente. Preparé sus platos favoritos cuando recogió a sus hijos, me puse el perfume que le encantaba, me puse el vestido color burdeos que, según él, resaltaba mis ojos. Pequeños gestos. Intentos desesperados de volver al pasado. Una tarde, me armé de valor y lo invité a cenar. Él aceptó cortésmente, pero permaneció en silencio la mayor parte del tiempo. Cuando intenté tomar su mano, él la retiró. Y cuando, por impulso, intenté besarlo, él dio un paso atrás. Renata, no. Su voz era firme pero entrecortada. La mirada transmitía algo más fuerte que la ira. Era decepción. Dolor cristalizado. Dejaste que otro hombre te tocara. Destruiste lo que era solo nuestro. Esas fueron las palabras que me hicieron desmoronar. Porque en ese instante supe que nunca volvería. Nunca. Pero Rafael no explotó. No gritó, no me humilló. Hizo algo peor, me ignoró. Continuó con su vida. Y lo hizo de la manera más cruel posible, siendo feliz sin mí. Empezó a salir, a cuidarse. Perdió peso, cambió de vestuario, cambió de corte de pelo. Volvió a ser el hombre confiado, encantador y centrado. Pero ahora le sonrió a otras mujeres. Empezó a salir con viejos colegas míos, incluido uno de los que me animaban a hacer trampa. Uno de ellos me envió un mensaje de texto riéndose. Amigo, me arruinó la espalda baja. Y fue entonces cuando mi cordura comenzó a desmoronarse nuevamente.
Ver a Rafael elogiado, deseado y exaltado por otras mujeres, incluidas aquellas que alguna vez dijeron que no era lo suficientemente bueno para mí, fue la forma más dolorosa de castigo. Con cada encuentro con él, con cada foto que aparecía en las historias, una parte de mí moría. Uno de ellos llegó a decir que era un hombre que sabía hacer sentir viva a una mujer. Y eso me destrozó. Porque todo lo que estuvo con ellos, ya lo había estado conmigo. Pero lo cambié. Lo destruí. Lo tiré. Y ahora, nada de lo que hiciera traería a ese hombre de regreso. Empecé a compararme. Mutilándome emocionalmente. Cada mujer con la que estaba parecía una mejor versión de mí. Más joven, más bonita, más delgada, más liviana. Caí en una espiral de ansiedad, insomnio, culpa y autocastigo. Las crisis regresaron con fuerza. Tuve un brote en un supermercado, en plena sección de congelados, y tuve que internarme nuevamente. Los médicos dijeron que mi condición era preocupante. La medicación empezó a hacer efecto, pero los pensamientos intrusivos continuaron. El Rafael que conocí estaba vivo, más vivo que nunca, solo que con los demás. Esta venganza silenciosa suya me destruyó más que si me hubiera odiado abiertamente. Porque él no me devolvió el odio, me devolvió la ausencia. Un desprecio tranquilo, bien vestido y perfumado. Una ausencia de retorno que resonó en más de 1000 palabras. Y lo entendí. Entendí que ya no era parte de su regalo. Yo era solo la sombra de un pasado que él tuvo la fuerza de dejar atrás. Y quizás ese sea el castigo más grande de todos, ver florecer a alguien que amas, sin ti. Hoy sigo en la misma empresa donde empezó todo. Me convertí en supervisor, sí, pero el camino para llegar hasta aquí fue más oscuro de lo que nadie podía imaginar. Después del escándalo con Cayo, traté de mantener la cabeza baja, concentrarme en el trabajo y recuperar algo de estabilidad. Fue entonces cuando mi jefa directa empezó a acercarse a mí, sabiendo mi fama de mujer fácil. Primero con elogios, luego con propuestas veladas. Hasta que lo dejó claro, los ascensos, los bonos y hasta mi estancia allí dependían de algo a cambio. Relaciones en horario laboral, en cuartos cerrados, encuentros rápidos y degradantes. Yo, emocionalmente débil y necesitado del dinero, acepté. Me convencí de que era temporal. Que necesitaba garantizarme una vida estable y tratar de ayudar a mis hijos, aunque fuera desde lejos. Con el tiempo, comencé a utilizar estas promociones como escudo. Les mostré a mis antiguos amigos que, a pesar de todo, estaba ganando. Publiqué fotos en el trabajo, me registré en eventos corporativos, fingí tener una confianza que no existía. Fue como gritarle al mundo que, aunque perdí a Rafael, todavía podía lograr algo. Pero por dentro me sentí vacío. Era como vivir en un teatro donde el vestuario era hermoso, pero el guión humillante. Las reuniones con el jefe se volvieron cada vez más frecuentes, invasivas y frías. No hubo seducción, ni siquiera respeto. Yo era simplemente un cuerpo funcional dentro de una estructura de poder. Algunos compañeros sospechaban, otros lo sabían y simplemente miraban hacia otro lado. Nadie se involucró. Y yo, simplemente sobreviví. Después de meses de esto, comencé a desarrollar síntomas físicos, dolores de cabeza diarios, náuseas, taquicardia. Empecé a faltar al trabajo, a olvidar tareas sencillas y a explotar por cualquier motivo. La presión interior llegó a un punto de ruptura y yo, una vez más, me desmoroné. Esta segunda caída fue peor que la primera. Porque ahora sabía las consecuencias. Sabía que todo estaba mal, era abusivo y autodestructivo. Pero aún así, dejé que sucediera. La sensación de no tener control sobre mí misma era abrumadora. Regresé a terapia en estado crítico. Dormía 3 horas por noche, evitaba los espejos y lloraba todos los días de camino a la empresa. Quería dimitir, pero el miedo a la inestabilidad financiera me paralizó. Y lo más cruel, todavía tenía que sonreír en las reuniones, regañar a los empleados, pretender liderar y sentirme como basura. Mis hijos nunca se enteraron. No podría soportar que lo supieran. Ya he destruido tanta imagen que tenían de mí, que revelar este capítulo sería el final. A veces me sorprendo mirándolos y preguntándome si algún día podrían perdonarme no solo lo que hice, sino lo que les permití que me hicieran después. Rafael, aunque distante, a veces aparece para ayudar en cosas prácticas. Pero nunca me pregunta cómo estoy. Y, sinceramente, yo tampoco sabría qué decir. Porque ya ni siquiera entiendo quién soy, ni en qué me he convertido en este proceso. Todavía estoy vivo. Pero eso no significa que esté bien.
Las marcas invisibles pesan más que las visibles. Hoy no hay un solo día en el que me levanto sin una punzada de profundo arrepentimiento. Y, por mucho que haya ascendido profesionalmente, por mucho que me haya mantenido de pie, la verdad es que todavía estoy en el fondo, solo que con tacones altos y una placa en el pecho. Nada de esto me devolvió lo que perdí. Y, al final, mi mayor tragedia fue perderme. Porque a diferencia del amor de Rafael, puede que nunca vuelva. Deja tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y además nos ayudas a llegar a más gente y formar una comunidad. Aprovecha y mira alguna de las historias que están apareciendo a continuación sobre nuevos reportes de traición y venganza. Nos vemos la próxima vez.